En este capítulo vamos a hablar de los felices años 20 y la crisis del 29. Ambas se produjeron durante el periodo de entreguerras. Y empezaremos con los felices años 20. El crecimiento económico norteamericano se prolongó durante los 10 años posteriores a la Gran Guerra. A esta época se le conoce como los felices años 20. En ella se exaltaba el modelo de vida americano, es decir, el American Way of Life, y los valores que lo sustentaban, la iniciativa, el esfuerzo individual y el éxito personal. ¿Y a qué llevaba todo ello? Pues al enriquecimiento y al bienestar de sus ciudadanos. En esta época, el ocio dio un giro radical a su concepción. Se crearon espectáculos de masas, surgieron nuevas corrientes musicales y la forma de vestir fue mucho más desenfadada, dando origen a la moda. El éxito norteamericano se basó en una transformación radical del proceso de producción de bienes, dominado por la innovación técnica y la implantación del taylorismo y el fordismo, que permitieron abaratar costes e incrementar la productividad. Para más información sobre los nuevos sistemas de producción, es decir, el taylorismo y el fordismo, recomiendo ver el capítulo Capitalismo Industrial que está en el siguiente enlace de la web Yuhan. Por otro lado, los obreros experimentaron un aumento de los salarios. Esto, unido a la facilidad para pedir préstamos bancarios, dieron origen a la era del consumo de masas. Esta prosperidad se reflejó en la bolsa, que no hizo más que subir y subir porque los buenos resultados empresariales hicieron aumentar la demanda de acciones. Y después de esta información previa, vamos a hablar del crack del 29. Pero a pesar de este auge, en realidad toda esta alegría económica durante los años 20 se trataba de un vulgar espejismo. La prosperidad no benefició a todos por igual, y ya en 1926 se empezó a prever que se avecinaba una crisis. En agricultura los precios no aumentaban tan rápido como en la industria y muchos campesinos se habían endeudado para adquirir nuevas tierras y maquinaria y así aumentar la producción. Pero el mercado no pudo absorber toda esta producción y los stocks se acumularon. Los precios bajaron y los campesinos no pudieron devolver sus préstamos, perdiendo sus casas, sus tierras y sus maquinarias. En la industria, el aumento de salarios fue menor que el de los beneficios o la cantidad de productos fabricados. La capacidad adquisitiva de los ciudadanos era cada vez menor y la sobreproducción empezó a ser un grave problema para las empresas. Muchos accionistas eran conscientes de que el precio de las acciones era superior al valor real de las mismas. La desconfianza empezó a surgir entre los inversores y el 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, se produjo una inmensa oleada de ventas que afectó a la bolsa de Nueva York. Todo el mundo quería vender sus acciones, pero nadie quería comprar. Al superar ampliamente la demanda a la oferta, la bolsa cayó en picado y se desencadenó el crack bursátil del 29. ¿Y qué pasó? Pues que casi todos los inversores se arruinaron. Esto provocó un pánico entre todos los ciudadanos que acudieron a los bancos a retirar rápidamente su dinero. Pero al no haber suficientes fondos, los bancos tuvieron que cerrar y no pudieron cobrarles los préstamos que previamente les habían concedido a particulares y empresas que ahora estaban arruinadas. Por eso el crack bursátil también precipitó la quiebra de muchos bancos. En poco tiempo la crisis se extendió a todos los sectores de la economía y provocó una recesión económica sin precedentes en Estados Unidos, llamada la Gran Depresión. El cierre de muchas empresas fue la primera consecuencia. Esto provocó el aumento del paro, la caída en picado del consumo y el cierre de más empresas al no poder vender sus productos. Era un ciclo cerrado que parecía no tener solución. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del porcentaje de parados sobre el total de la población activa. Vemos que el pico máximo fue en 1933 con un 33% de parados sobre la población activa y esta ya poco a poco fue descendiendo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero jamás quedó en el 4% que estaba en 1925, es decir, prácticamente el pleno empleo.
Estados Unidos adoptó una serie de medidas para frenar esta espiral negativa de la economía. Franklin Delano Roosevelt, el presidente elegido en 1932, promulgó el New Deal, o en español, Nuevo Trato. El antiguo presidente Hoover fracasó en el intento de reflotar la economía norteamericana. El New Deal se trataba de un programa basado en las teorías económicas del economista J. M. Keynes, que defendía la intervención estatal de la economía. Sus ámbitos de actuación más importantes fueron, a nivel económico, ayudar mediante subvenciones a las empresas privadas en dificultades, crear empresas públicas y sectores sin incentivos para la inversión privada, destruir los stocks agrícolas acumulados y establecer un control estatal sobre los bancos vigilando sus depósitos y obligándolos a facilitar préstamos con bajos intereses. A nivel social, promovió un gran plan de obras públicas para luchar contra el paro, incentivó el aumento salarial, redujo la jornada laboral a 40 horas semanales y legalizó los sindicatos. Y en el último apartado de este capítulo hablaremos de por qué se produjo la primera gran crisis del capitalismo. En el capitalismo inicial había una absoluta libertad de empresa y de mercado, es decir, no existía planificación económica que determinase cuánto o qué debía producirse y propugnaba la escasa intervención y control de los gobiernos en los circuitos económicos. Por consiguiente, en los años 20, la prosperidad económica de Estados Unidos se basó en los beneficios generados por la venta de mercancía durante la Primera Guerra Mundial y la gran cantidad de préstamos con altos intereses que debían pagar los países europeos. Debido a todo esto, las acciones de las empresas norteamericanas elevaron su cotización ficticia en bolsa. Pero ni la agricultura ni la industria podían vender todos los productos que se fabricaban, y los ciudadanos no tenían suficiente dinero para comprarlos aunque recurriesen al crédito. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se produjo una desconexión entre la economía real y la economía especulativa. El aumento del valor de las acciones se producía porque los inversores estaban convencidos de que podían obtener grandes beneficios mientras durase este periodo de alza, simplemente comprando y volviendo a vender. Y para seguir jugando en bolsa, muchos inversores recurrían al crédito e incluso creaban empresas ficticias y operaciones fraudulentas. Si al cabo de unos meses se vendían las acciones, se ganaba mucho dinero sin que nadie tuviera en cuenta qué hacía, ni qué vendía, ni qué rendía ese producto. Jugar a la bolsa se convirtió en una enfermedad nacional que afectaba a todas las clases sociales y en la que todo el mundo participaba. Al hundirse la bolsa, la primera consecuencia fue la crisis en la banca. El hundimiento del sistema bancario se produjo sin que la Reserva Federal inyectase liquidez, salvara los depósitos de los contribuyentes o impidiera su quiebra. El sistema capitalista funciona con dinero en circulación y con el crédito. Los bancos no poseen en metálico, por tanto, el dinero que se deposita en ellos. Lo invierten también en bolsa o lo prestan con intereses a particulares. Cuando los bancos no pueden recuperar el dinero invertido o prestado, el sistema económico se colapsa y se produce la crisis de la industria, del comercio y de la agricultura. Y esta crisis, que empezó en Estados Unidos, se extendió rápidamente por todo el mundo. Todo ello provocó que inmediatamente el crédito se redujera, los inversores retirasen los capitales depositados en los bancos europeos y las empresas norteamericanas disminuyeran sus inversiones. A su vez, las importaciones estadounidenses quedaron en mínimos, provocando así una recesión mundial del comercio. Todo ello provocó la quiebra de bancos, el descenso de producción del comercio y el aumento del paro en todo el mundo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.